Buen día. Pienso hacer como un complemento a la clase de Bereshit, o perdón, de la letra Bet, y traigo tres temitas interesantes de esta letra. ¿Por qué estoy retomando esta letra? Pues precisamente haciendo el estudio de la letra Gimel me encontré que en el Sefer Yetzirah, en el 4.2, habla de las siete dobles, que es la Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Rech y Taf. Su fundamento es sabiduría, riqueza, semilla, vida, dominio, paz y gracia. Entonces, estudiando, pues me di cuenta que la Bet corresponde a sabiduría según el Sefer Yetzirah. Entonces, retomando y mirando el libro de El porqué en la Torá, ¿sí? El libro del porqué en la Torá, eh, bueno, sí, el Génesis o el Berechit, que significa en el principio, es la primera palabra de la Torá y es el nombre que se le da al primer libro de la Torá. Pero también aquí encontré. Dice así, de acuerdo con la tradición judía, el nombre original hebreo de este libro era Sefer Maasei Bereshit, que significa libro de las obras de la creación. Sefer Maasei Bereshit. Repito, libro de las obras de la creación. ¿Por qué repito o por qué recalco las palabras obras? Porque aquí tenemos dos temas, sabiduría y obras. Mm, lo importante no es el conocimiento, no estoy diciendo que el conocimiento o la sabiduría no sea importante. Lo que quiero decir es que es importante que lo que nosotros aprendamos, que lo que haya de sabiduría en nosotros, lo apliquemos en la vida, en el día a día. Bueno, entonces retomando. La FED. Bueno, el otro tema es que ¿por qué siete dobles? ¿Por qué hace parte de las siete dobles? ¿O por qué la Bet es la primera doble? Porque se le asignó del Génesis 1 el primer vio. Y vio Dios que era bueno. O vio el Creador que era bueno. Entonces, en el Génesis 1, en cada uno de los días de la creación, se habla de y vio y el creador vio que era bueno. Ese vio se menciona siete veces, luego son siete letras dobles que se le dan por ese vio. Adicionalmente, esas siete letras dobles son dobles porque tienen doble pronunciación. O sea, en el caso de la bet, que la bet sin el punto significa bet y la bet con el puntico es una B vibrante, bet, con los dientes en los labios, vet. Por eso es letras dobles. Entonces me acordé, yo soy fanático a un libro de la Biblia que se llama Proverbios. Y me encanta Proverbios 8. Voy a ver, aquí lo tengo. Proverbios en hebreo es Mishlei. Y bueno, es un poquito larguito, son 36 versículos, pero ¿por qué me impacta este libro? Cuando a mí me gusta enseñarle a las personas que se interesan por las cosas de la Torah y que
pues no es común para la gente. Entonces, a mí me gusta enseñar o empezar a explicar con este libro o con este capítulo de este libro. Este es el que a mí más me toca, sin querer decir que hayan muchos capítulos que me llamen la atención, claro que sí, pero para mí este es muy especial. Entonces, les voy a hacer la invitación de que lean el libro de sus Biblias, o sea, el capítulo 8 de Proverbios, que lo lean y lo interpreten primero antes de que leamos esta explicación que yo voy a hacer. Que se tomen 1, 2, 3 minuticos que se demoran leyendo esos 36 versículos, sí, 3 minutos que se demoren leyéndolo y pensándolo y analizándolo, y me gustaría saber qué significa para ustedes, o que entienden o que ven. Repito, que paren el video y lo entienden. Y se pregunten qué es la sabiduría. Entonces, bueno, yo tengo un concepto muy genérico de inteligencia y sabiduría. Esto no tiene nada que ver con la cábala, o de pronto sí, no sé. Pero yo cómo diferencio la inteligencia de la sabiduría, aunque se asimilan como cosas iguales, pero no son iguales. Yo sé que es claro para todos, pero yo lo veo de la siguiente manera. Inteligencia son las virtudes o la virtud con la que uno nace. Entonces hay gente que nació con inteligencia matemática. Entonces nacieron con el don de ser matemáticos, con el don de gustarle los números, con la virtud. El que tiene oído, canta bonito, toca un instrumento. Eso se llama inteligencia musical. El que... A ver, ¿qué otra inteligencia hay? Bueno, inteligencia emocional, el que tiene la habilidad de hablar con otras personas de manera innata. Entonces hay varias inteligencias, simplemente las estoy mencionando así, sin entrar tan a profundidad. Y tenemos la sabiduría, que para mi entender técnico, llamémoslo así, la sabiduría, con la sabiduría no se nace, la sabiduría se hace. La sabiduría se va logrando a través de los años en el transcurso de la vida. Entonces repito, hay gente que es muy buena deportista. Voy a hablar en su momento voy a hacer la comparación de sabiduría e inteligencia de la siguiente manera. En su momento, los mejores jugadores del mundo eran Cristiano Ronaldo y Messi. Entonces, voy a hablar de Messi. Messi nació para ser futbolista, para ser un crack. O sea, él nació, lógicamente, pues él se entrena, practica, hace ejercicio, ¿sí? Pero en él no le cuesta, en él es natural ser excelente jugador de fútbol, o el excelente jugador de fútbol que lo fue. Él nació con esa pasión. Ahora voy a hablar de Cristiano Ronaldo, por hacer la comparación de su momento cuando los dos estaban en la cima. Cristiano Ronaldo, él se formó, él se hizo, él le tocó entrenarse y sacrificarse más para coger la técnica que no, para él no fue natural, para él implicó esfuerzo, dedicación, tiempo, entrenamiento, dietas, muchas cosas. Entonces, para él, el fútbol se volvió sabiduría. O sea, ese es mi concepto, ¿sí? Mi concepto. O sea, si no están de acuerdo, pues
bueno, es una forma diferente de pensar. Entonces Ronaldo, como él se formó y él se hizo y llegó a ser el mejor, en su momento el mejor del fútbol, lo hizo con esfuerzo, con dedicación. Esa pues es una manera de decir sabiduría deportiva o sabiduría en el fútbol e inteligencia en el fútbol. Esa es la forma en que yo los comparo. Que uno nació, pero el otro se hizo y ambos lograron el trofeo de ser el mejor del mundo en su momento, cada uno en su momento ganó el Balón de Oro. Em, entonces, ¿a qué viene el cuento de la sabiduría y aún de la misma inteligencia? Es que nosotros debemos hacer. O sea, todo, la base de todo es el hacer. El hacer es muy importante el hacer. Porque si no, se vuelve simplemente conocimiento y el conocimiento en un vaso que no cumple ningún efecto, pues eso se pudre. Como lo explicaba la vez pasada, el agua quieta se estanca y el agua quieta estancada pues se purifica y ya no sirve para beber, no sirve para alimentar, no sirve para hidratar, sino ya se volvería un veneno. Eso es lo malo de acaparar, acaparar, acaparar y no entregar, no dar, no delegar. Bueno, entonces ahora sí, paren el video un minuto, escúchenlo, léanlo y medítenlo y saquen sus conclusiones. Si de pronto quieren compartir aquí debajo del video en los comentarios, cuando lo compartan, pues pueden hacerlo. Entonces voy a detener el video, o bueno, tómense el minuto. Detengan su video y analícenlo de qué entienden de sabiduría e inteligencia de acuerdo a lo que van a leer. Sobre todo sabiduría. Entonces voy a empezar la explicación y voy a empezar a leer, asumiendo de que ya lo leyeron. Dice así, versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces pregunto aquí, ¿quién clama y quién da su voz? Para que ustedes se vayan respondiendo. ¿Quién clama y quién da su voz? La sabiduría y la inteligencia. Con este texto podemos entender lo siguiente. Recordemos que la letra Bet, que significa sabiduría, y de acuerdo a las enseñanzas de la Cábala, las letras hebreas son seres vivos, ángeles, virtudes, energías, que al ser pronunciadas producen ángeles. ¿Sí? Cuando nosotros cogemos las letras hebreas y las combinamos y las meditamos, estamos siendo creadores con el creador y estamos creando ángeles, energías. Entonces, esta energía o esta virtud que fue de las primeras, de los primeros ángeles o seres que creó el creador con su palabra, cuando decimos no clama la sabiduría, significa que la sabiduría clama. Y aquí que la voz da su inteligencia. Y da su voz la inteligencia. Entonces un clamor es como un grito desesperado. Yo clamo, clamo. Y dar su voz es, escúchenme, oíganme, ¿cómo están? Entonces eso nos está diciendo la sabiduría. La sabiduría nos clama o clama y la inteligencia habla. Verso 2.
en los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de la vereda, de las veredas, se para. Entonces, ¿quién se para en los altos cabezos junto al camino? Yo diría que, no sé qué sean cabezos, a qué se refiera, pero me supongo que son montañitas que se forman al lado de los caminos. Pueden ser rocas o montañas de tierra, no sé. Encrucijadas de las veredas se para. Entonces me imagino que tenemos una vereda o una montaña, otra vereda, y entre ellas pues hay caminos. Entonces, encrucijadas, puede ser que un camino vaya así, o sea, de norte a sur, por dar un ejemplo, y el otro de oriente a occidente en un terreno, y dice que se para en las encrucijadas, o sea, en medio de los dos caminos. ¿Quién se para? En los altos, en los altos cabezos junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. ¿Quién se para? O sea, ¿quién se pone de pie? ¿La sabiduría o la inteligencia? Versículo 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Entonces, pues sí, cada sitio, cada lugar tiene una entrada y una salida. Y dice que en la entrada sí, ya sea que uno vaya a entrar a una ciudad por carro, pues colocan en las entradas de la ciudad, bienvenido a, a Nueva York, bienvenido a Caracas, bienvenido a Bogotá, bienvenido a Ciudad de la Plata, no sé. El hecho es de que en esa entrada, cuando alguien va a entrar a una ciudad, alguien se para. Aquí nos dice, en las puertas de la entrada de la ciudad, a la entrada las voces. A la entrada de las puertas da voces, a las puertas de la ciudad. ¿Quién da voces? Pregunto. Y dice, oh hombres, a vosotros clamo. Entonces, ¿quién clama? La sabiduría. ¿A quién? A ti y a mí y a todas las personas que de alguna manera u otra están entrando a la ciudad. O sea que la sabiduría se para en todo momento en las puertas de una ciudad y está clamando. Y dice, y mi voz es a los hijos de los hombres. Mi voz es a los hijos de los hombres. Entonces, ¿quiénes son los hijos de los hombres? Pues nuestros hijos. ¿Y los hijos de mi papá o de mi mamá? O sea, nosotros. A nosotros es que nos habla la sabiduría. No le habla al gatico o al perrito o al caballito, no. Dice, a vosotros clamo y mi voz a los hijos de los hombres. O sea, lo que quiero decir con esto, con este capítulo, es que la vet, por medio de la sabiduría, o la sabiduría se tomó a la vet, o ambas son una, el hecho es de que son seres inteligentes que nos hablan. Y digamos, cuando yo estoy estudiando Torah, me está clamando o me está hablando la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Y qué son todos los atributos de Dios? ¿Y qué son los nombres de Dios? Como recordemos que Dios es un bombillo, perdón, es como si fuera un bombillo que es luz. Un bombillo que nos da luz. Un bombillo provee luz. Pero resulta que, ¿qué son los atributos de Dios? Es como si le colocáramos
una pintura a esa luz que es blanca, a esa Aleph que no tiene sonido por sí sola. Es como una H para nosotros los que hablamos habla hispana. Es una H, una letra que por sí sola no tiene sonido. Entonces, ¿qué son las energías, los ángeles o los nombres del creador? Como si pintáramos la bombilla y esa bombilla empieza a vibrar de acuerdo al color que se le puso ese ropaje a la bombilla. Entonces, si le colocamos un color rojo a una bombilla, pues el sitio se ve rojo. Si le colocamos un color azul, el sitio se ve azul. Si colocamos un color verde, el sitio se ve verde. Pero cada color tiene un propósito, tiene una intención o tiene una capacidad, una virtud, una acción. Y como luz, pues es la luz de Dios. Lo único es que tiene un camisón diferente. Entonces tenemos una luz que se llama sabiduría, otra luz que se llama inteligencia, otra luz que se llama conocimiento, otra luz que se llama temor de Dios. Son siete atributos de Dios, o también ahí dice los 72 nombres de Dios. En fin, por ejemplo, lo mismo, la abundancia, la riqueza, eso es otro de los atributos de Dios. La seguridad, tener seguridad, certeza, cada uno de esos son atributos de Dios. Y esa primera creación, pues esos ángeles o esas energías, esas virtudes, después que creó Dios otro tipo de ángeles, esas virtudes le enseñaron a los otros tipos de ángeles, le ayudaron a Dios a hacer la creación. Cuando un artista no necesariamente es el que hace la obra. ¿Puede hacerla? Sí, puede no hacerla. Un artista se le ocurre la obra y de pronto, por ejemplo, para hacer una escultura, puede tener obreros. Y cuando un artista, voy a hablar de Botero, que es colombiano, que hace unas figuras, él se volvió famoso por las gordas, sí, las figuras gordas, pero pues que son proporcionales. Él hacía figuras gigantes, pero él no se ponía a colocar el barro. O sea, él no hacía toda la obra, él contrataba gente y les decía a sus obreros, colóqueme este poco de barro acá, este acá, y denle esta forma, tatán. Cogía a otro escultor y le decía, ayúdeme aquí a darle esta forma, haga esta forma. Y ya cuando tenía la forma que él quería, de pronto ya cogía él su herramienta y él mismo ya empezaba a pulir y darle la forma final a las cosas, directamente él. Así fue como, pues, el creador también hizo la creación. Y ya oro y explico el porqué. Aquí estoy hablando, ya. Este es Bereshit, Génesis 1. Bereshit, Génesis capítulo 1 y dice, en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada con oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim, cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Elohim, Elohim, la palabra Elohim también traduce dioses, o sea, no uno, sino muchos. Entonces, aquí estoy hablando de todas las virtudes de Dios, de todas las virtudes del Creador. Cuando Él dijo, y haya luz, pues unas virtudes o unos ángeles hicieron la obra de producir la luz. Y sobre todo en el día sexto,
aquí algo muy importante en el día sexto, aquí sexto días, aquí, en el versículo 26 del capítulo primero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. Entonces cuando dice Elohim, hagamos al hombre, pues es porque cuando dice hagamos, es que él no lo hizo solo. El creador estaba con su creación virtudes, con sus ángeles, o también podría decirse que estaba de alguna manera u otra con nosotros mismos, o sea, con nosotros como Adán Harishon, como el primer hombre, antes de, o sea, cuando éramos espirituales, o sea, cuando nosotros no éramos físicos, sino éramos espirituales, o estábamos en la mente de Dios, o estábamos en el mundo de luz, y cuando dijo hagamos al hombre, o nos dijo hagamos al hombre, según nuestra semejanza, para que tenga dominio, el hecho es de que aquí vemos de que no está solo. No, el creador no está solo y no hizo la creación solo. Él hablaba y los ángeles hacían. O sea, estamos viendo muchas formas de ver las cosas. Vuelvo al Proverbios 8, sigo con el versículo 5. Entended, simples, discreción. Mira lo que nos dice la sabiduría. Entendamos, simples, discreción, ser discretos. Y vosotros locos, entrad en cordura. Versículo 6. Oíd. Oíd. Recordemos que el oído lo maneja la letra Gimel. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¿Quién lo dice? ¿El creador? No. Lo dice la sabiduría. O sea, un siervo de Dios que es la vet que está en la sabiduría. Dice que va a abrir sus labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. Y la verdad es otro atributo de Dios. Y la impiedad abomina mis labios. O sea, las cosas incorrectas, el hacer el mal a intención. En justicia son todas las razones de mi boca. Justicia es otro atributo de Dios. Mira, aquí está mencionando dioses o ángeles o energías. El juicio. No hay en ellas cosas perversa ni torcida. Estas son energías negativas, perversión y la no rectitud. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. O sea, no para todo el mundo las cosas del Creador son entendibles o rectas, no para todo el mundo. Y es el tikkun que tienen que corregir, llegar a entender las cosas rectas que le abran el Creador, porque estamos en una época que las cosas malas se ven como buenas y las cosas buenas se ven como malas. Aunque pues yo sé que el mundo está cambiando y ya no nos están controlando como antes, que nos decían levante una mano y uno la levantaba, camine y uno caminaba, tires al suelo, ya no. O sea, estoy hablando de que las sociedades antiguamente se controlaban
o las controlaban fácilmente. Hoy no. Hoy pulula la buena información, a pesar de que hay mucha mala, pero también es fácil encontrar la buena. Recibid mi enseñanza y no la plata. Entonces estamos en una época que nos han programado para tener dinero, tener dinero, tener dinero y como, o sea, sí, tener riqueza económica, pero eso no es lo importante de este mundo. O sea, es necesario, es calidad de vida y nos va a ayudar para ayudar a otras personas, claro que sí. Pero dice, recibid mi enseñanza y no la plata. O sea, la plata es la representación de riqueza. O sea, es más importante la enseñanza de la sabiduría, que no es Dios, pero sí es un atributo de Dios. O sea, la sabiduría da su color de luz, pero la luz es el creador. Recibid mi enseñanza y no la plata. Y ciencia, ese es otro atributo de Dios, la ciencia. Y ciencia antes que el oro escogido. Mira, ahí en ese capítulo 8 se mencionan los nombres de Dios. No sé si se mencionan los 72 nombres, pero aquí ya he mencionado muchísimos. Y ciencia antes que el oro escogido. O sea, nos está diciendo el creador no, el creador no. Nos está diciendo la sabiduría, que es más importante la ciencia. Otra cosa que es muy importante es que el dinero se puede ir. Yo puedo tener una casa, un carro, puedo tener riquezas y todo lo puedo perder. Pero lo único que no me pueden quitar es la sabiduría. O sea, lo que yo tenga acá, lo que yo haya estudiado, en lo que yo me haya preparado, en las virtudes que yo tenga, esas no me las pueden quitar. Y digámoslo así, que aunque me las quiten, con la sabiduría y con lógicamente con el hacer, puedo recuperarme en el tiempo, pero me puedo recuperar. Entonces, el dinero se va, el dinero viene y se va, pero la sabiduría está siempre y no se esconde. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Es mejor. No significa que las piedras preciosas no sean buenas, sí son buenas. La riqueza es buena, claro que sí, y la riqueza es otra vestidura de Dios. Tal así que el oro en la mitra del sacerdote, pues está el nombre de Dios en oro. Las piedras preciosas que utiliza el sacerdote, cada piedra tiene un poder, llamémoslo así. Cada piedra tiene un poder. Hoy aprendí, pues escuché, que colocar una esmeralda en un vaso de agua y tomársela, el verde, creo, si no me equivoco, es sanidad, es salud, es esperanza. Y tomar agua, que recordemos que el agua también es Dios, la Torah es agua, y si se pone una esmeralda, esa agua se va a cargar de energía verde, de energía de salud, y al tomarse esa agua también ayuda a la salud. No estoy diciendo que las piedras preciosas no tengan valor, pero tienen virtudes. Entonces, por ejemplo, la sal, cuando uno se tuerce un tobillo, un ejemplo, la sal con agua caliente y meterla el pie en agua caliente con sal, la sal, que es un mineral, ayuda a que se desinflame el tobillo y que la sangre se suelte, se drene. Entonces, la materia física, las piedras, las rocas también ayudan, pues,
a la salud del hombre. Pero dice que es mejor la sabiduría, no lo dice la sabiduría. Es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Y todas las cosas se pueden desear, y todas las cosas que se pueden desear no son comparadas con ella. Entonces, nosotros como seres humanos nacimos con el deseo de recibir. Y el deseo de recibir y recibir y recibir es como si fuera el mal. Pero el deseo de dar es el bien. ¿Por qué el deseo de recibir es malo? Porque me vuelve egoísta y caprichoso. Cuando estoy en una relación de pareja y yo solo recibo y recibo y recibo y no doy, pues primero que todo hay un desbalance. Y segundo, eh, me vuelvo yo exigente con el otro, me vuelvo una carga para el otro porque el otro me da, me da, me da y yo qué doy. Entonces, el deseo de recibir por recibir es el mal. El deseo de dar simplemente por hacer feliz al otro es el bien. Pero dice otra vez, pero mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todas las cosas que se pueden desear no son comparadas con ella. Entonces yo puedo desear cosas que puedo necesitar. De pronto sí, deseo una casa, deseo un carro, deseo una beca, deseo estudiar, deseo tener una pareja, deseo muchas cosas. Pero dice que la sabiduría es más preciosa que todas ellas. No estoy diciendo que las cosas que uno desea sean malas. Estoy diciendo que es mejor la sabiduría que las cosas que yo pueda estar aún necesitando. Porque yo con la sabiduría, si acciono esa energía, si nací, o bueno, o me formé para ser un músico, para cantar, pero no canto, estoy escondiendo esa, bueno, en este caso es una inteligencia. Esa inteligencia, si yo no canto y la guardo, pues simplemente se inactiva y ese atributo que para mí sería luz, se vuelve sombra. ¿Por qué? Porque es como si colocara una vela encendida debajo de la cama, no va a iluminar nada. Entonces cuando se me da algo y yo no lo entrego a la humanidad, si yo no deleito a la humanidad con eso que se me dio, estoy colocando una vela debajo de mi cama y estoy haciendo oscuridad con mi luz. Por eso esa virtud con la que yo tengo, que si tengo voz y no canto, estoy teniendo esa energía en sombra. O más que en sombra, diría que esa energía la tengo apagada. Prendida, apagada, porque puedo estar ejerciendo la energía. Entonces voy a hacer una pequeña corrección. Puedo estar ejerciendo la energía, pero en luz y en sombra, y si no la estoy ejerciendo, la tengo apagada. Entonces voy a hablar de la energía en luz. La energía en luz, pues voy a crear música que agrade, que sea de agrado, que sea armoniosa. Pero si canto cosas negativas, hay música que se le llama hoy música porno. Si yo canto música negativa o si yo canto música triste o si yo canto música degradante, y aunque cante con mucho estilo, esa energía está en sombra. ¿Por qué? Porque la estoy utilizando mal. No la estoy utilizando para el bien. No la estoy utilizando para ayudar. Dice así: yo la sabiduría habito con la discreción. O sea que, mire, esta es otra virtud, otro ángel, otra energía. Entonces, la sabiduría
Vive con la discreción y halla la ciencia de los consejos. Ciencia, una sabiduría, el consejo es otra virtud. Sabiduría y virtud o nombre de Dios. Cada uno de esos son vestidos de Dios. El temor a Hashem es aborrecer el mal. Entonces, el temor es otra virtud. Y el que aborrece el mal significa que el temor acompaña a esa persona. El temor está con esa persona. ¿Y qué es temor? Pues es el miedo, o sea, cuando digo miedo es como la vergüenza. Es la vergüenza de cometer un ilícito porque yo ofendería al Creador. Entonces es aborrecer o sentirse mal por hacer el mal. Avergonzarse. Entonces de ahí me acuerdo que el rey David, a pesar de que él cometía pecados terribles, Saúl cometió pecados terribles, pero David no se quedó atrás, también cometió pecados muy terribles, muy terribles. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que David tenía el temor de Dios, Saúl no. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el arrepentimiento, el aborrecer lo que yo hice. Oiga, la embarré, qué vergüenza, qué pena, qué oso, como le llaman por ahí. Qué vergüenza con el Creador. O sea, Señor, perdóneme porque esto lo hice con intención, sí. Pero qué vergüenza porque lo hice. Entonces esa es la diferencia entre Saúl y David. Que es Saúl, que David, a pesar de que no hizo las cosas bien, él se humillaba y le clamaba a Dios y le pedía perdón, que Dios lo castigaba, pero por humillarse el castigo se frenaba, pero sí alcanzaba a recibir su golpe. Y, mm, y la otra virtud que tenía David es que el error que cometía, el pecado que cometía, no lo volvía a cometer dos veces. O sea, él pecaba muchas veces, pero pecado cometido, pecado que no volvía a cometer. Y por eso Dios lo llamó mi amigo. Es más, era un siervo conforme al corazón de Dios. Cómo era, oiga, terrible pecador y cómo así que era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo así? El temor a Yahweh, bueno, perdón, el temor a Hashem es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, energías negativas, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, nuestro ego o nuestro comportamiento hace que nazcan ángeles negativos o seres espirituales negativos. Cuando yo hago el mal, estoy creando seres negativos. Cuando amo a mi pareja, estoy creando ángeles de amor. Pero cuando aborrezco a mi pareja, creo ángeles de discordia entre la pareja. ¿Y quién gana o cuál ángel gana? Pues de acuerdo a mi inclinación. Si yo decido o mi pareja decide, si entre ambos decidimos sobre los problemas, seguirnos amando, pues va a vivir el ángel del amor. Pero si decido y mi pareja decide que se destruye esta relación, pues se mata el ángel del amor y predomina el ángel de la soberbia, de la arrogancia. Y bueno, pero ¿qué dice la sabiduría? Que el temor a Hachén es aborrecer el mal. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia
Mía es la fortaleza. Fortaleza es otro atributo de Dios, otra energía de Dios, otro vestido de Dios. Por mí reinan los reyes. ¿Por quién? Por la sabiduría, por la Bet. Entonces, Bet. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Entonces, cuando la sabiduría o cuando el príncipe o el que gobierna una nación o el que gobierna un país o el que gobierna una ciudad recibe la sabiduría, esa persona con la sabiduría sabe determinar justicia. Por mí dominan los príncipes, o sea que la sabiduría escoge quién va a gobernar. Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Entonces, yo amo a los que me aman. Entonces, si yo tengo, o sea, hay muchas inteligencias, muchos tipos de sabiduría. Si yo fui creado para ser bueno en algo, pero no lo busco, o no lo ejercito, o no lo traigo a la vida, o no lo acciono en mi vida, pues lo mismo que decía al principio, es agua que se pudre. Me pudro por dentro, me frustro, me siento triste y no me siento feliz. Puedo tener un buen trabajo, puedo tener buenos ingresos, puedo tener buenas cosas materiales, pero ser infeliz. Puedo tener la mejor esposa del mundo, pero si no hago lo que tengo que hacer, si no me preparo en lo que tengo que hacer, y si puedo estar preparado, pero sobre la preparación, si no hago lo que tengo que hacer, pues no estoy amando a la sabiduría. Y la sabiduría, pues no me va a amar a mí. O la sabiduría, o el tipo de sabiduría que me tocó, no va a estar conmigo. Entonces, al que le gusta el tema de la medicina y estudia medicina y ejerce la medicina, está amando su profesión como médico. ¿Como qué? Como sanador, como curandero, como médico. Y me hallan los que, madrugando, me buscan. Entonces una de las condiciones es madrugar. ¿Y qué significa madrugar? Significa levantarse temprano, no necesariamente para bañarse, vestirse, desayunar e irse a un empleo a trabajar y a ganar dinero. No. Y me hallan los que me buscan. Los que buscan a quién, a la sabiduría. Entonces, los que madrugamos y buscamos la sabiduría, la hallamos. Entonces, por eso, sí, levantarse, los que tienen la fortaleza de levantarse a las 3 de la mañana a meditar, a hablar con Dios o con el Creador y se sientan a estudiar Torah, pues ¿qué va a pasar? Vamos a hallar la sabiduría. A la Bet que controla la sabiduría o la Bet que es como el alma de la sabiduría, voy a llamarlo así. 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Sólidas riquezas y justicia. Entonces, cada uno de esas virtudes, de esos elementos, están alrededor de la sabiduría. No sé si sean compañeras o de pronto la sabiduría las dirige a ellas, no sé. Pero el hecho es de que están todas juntas. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, me acompañan. Sólidas riquezas y justicia. Pero dice,
mejor es mi fruto que el oro. O sea, mejor es mi fruto, mejor es el fruto de la sabiduría que el fruto de la riqueza. Sin querer decir que la riqueza sea mala. No estoy diciendo eso. Pero mejor es la sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría se trae estas virtudes. ¿Por qué? Porque el que tiene la sabiduría, pues el que es sabio hace las cosas por pasión. ¿Y la pasión qué hace? Que sucedan las cosas. Mejor es mi fruto que la sabiduría y que el oro refinado. O sea, el oro refinado es el oro sin contaminación. O sea, es el oro filtrado, puro. O sea, muchos quilates. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Entonces, yo no sé si ustedes tradujeron la palabra rédito. Voy a revisarla aquí, qué significa rédito. Y dice mi renta, mi utilidad o beneficio renovable que rinde un capital. O sea, los intereses que me pagaría la, la sabiduría. Entonces dice, mi rédito, o sea, mi utilidad, mis beneficios, mis ganancias son mejor que la plata escogida. Entonces, el dicho de que dice que el que estudia y enseña aprende dos veces. El que se hace maestro, pues que lo haga con mucha sabiduría y si se equivoca, que admita la corrección o que admita que se equivocó. Pero mi rédito es mejor que la plata escogida, o sea, mi utilidad, mis intereses. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio o por los caminos del juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser. Entonces, quiénes son mis amigos? Los que buscan la sabiduría. Y que yo hincha sus tesoros. Bueno, yo traduzco es que haga crecer sus tesoros. Ok, va a acumular, va a crecer, pero recordemos que el objetivo de tener más es dar. Y entre más da, más rico seré. Entre más gente ayude, más rico seré. Lógicamente la intención no debe ser ayudar para ser rico. La intención debe ser ayudar para hacer feliz al otro y me voy a beneficiar pues de la alegría del otro. Hachén me poseía desde en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Miren, aquí viene algo muy interesante, muy delicioso. Hashem o el creador me poseía en el principio de su camino. Entonces recordemos que el alefato estaban o en la corona de Dios o en la mente de Dios antes de la creación, antes de las creaciones. Y dice sí, Hashem me poseía desde el principio. Dice la sabiduría que Hashem la poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación. Eternamente tuve el principado. Entonces ahí es donde yo decía ahorita que muy posiblemente la sabiduría es la primera virtud principal, principado sobre las demás virtudes. Por eso ella dice, me acompaña y estuvieron conmigo y yo impongo o yo ejerzo, por ejemplo, el juicio. Desde el principio, antes de la tierra, o sea, antes de la creación de este universo o de esta creación, antes de los abismos fui engendrada, o sea que sí tuvo un inicio, estaba en la mente de Dios y cuando Dios o al creador se le ocurrió crear
las letras hebreas saltaron al frente. Antes de los abismos fui engendrada, o sea, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O sea, la sabiduría estaba con el Creador, viendo, deleitándose cómo el Creador hacía la creación. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando formaba los cielos, el Génesis 1, cuando formaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar sus estatutos y a las aguas que no pasen su fundamento. Génesis 1, creo que ese es Génesis 3, ¿sí? Génesis 3, creo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces, cuando dice ordenándolo, lo puedo mirar desde dos modos. Ordenándolo es poniéndole orden, o ordenándolo es como el director de orquesta con su varita dirigiendo, toquen las trompetas, toque el tambor, silencio, muévanse. Estaba ordenando cuando decía con su voz que se separen las aguas de abajo de las aguas de arriba, que se separen las aguas de lo seco. Entonces, ese ordenándolo, pues tenemos esos dos contextos o esos dos significados, pero la sabiduría estaba con ella. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el principado de los otros, de las otras virtudes, de las otras energías, de los otros ángeles. Y fui su delicia todos los días. Fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. No sé si ustedes investigaron cuando estaban estudiando la palabra solaz, cuando les dije paren, pero ¿qué es solaz? Solaz es consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos. Voy a utilizar placer. O le voy a poner pasión o deseo. Bueno, teniendo solaz o teniendo placer o teniendo gusto delante de él, delante de quien, del creador todo el tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra. Huélgome, no sé, es como, voy a mirar si existe, no conocía esta palabra. Aliento, respiración, holguera, holgura, espacio entre dos piezas, tomar huelgo, descansar un rato de cualquier otra actividad o trabajo para volver a ellos. O sea, como un descanso, como un pequeño chabat. Pero bueno, holgura, respiración, aliento. Entonces voy a traducirlo así como descansando en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias, o sea, mi deleite, mi gusto, mi amor, son con los hijos de los hombres.
O sea, qué hermoso ese pedacito. Mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría se deleita con nosotros los hombres. Se deleita, disfruta, se goza, se enamora de nosotros. Ahora pues, hijos, nos llama la sabiduría. Oídme, no lo dice el Creador, lo dice la sabiduría. Oídme, felices los que guardan mis caminos. ¿Qué es guardar? Son muchas cosas. Guardar es como esculpir en una piedra. Guardar es como grabar, esculpir en una piedra. Es como guardemos a la sabiduría, de acuerdo a la sabiduría que nos haya tocado, guardémoslas en nuestro corazón. Felices los que guardan mis caminos. Atended consejo, atended el consejo y sed sabios. O sea, la sabiduría nos pide que seamos como ella. Y dice, y no lo menospreciéis. Atended el consejo de nuestros padres. Nosotros a veces no queremos escuchar a nuestros papás o a nuestras autoridades. No queremos atender las órdenes. Pero nos dice, atended el consejo, no lo menospreciéis. Sed sabios y no lo menospreciéis. Sed. Sed es, lo puedo traducir en dos palabras. Sed es tener deseo de agua. O sed, ser sabios. Y no menospreciemos ese, esa virtud. O todas estas virtudes o vestidos del Creador. Feliz el hombre que me oye. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar la sabiduría? Pues cuando cogemos un libro, acá hay sabiduría, acá hay conocimiento, acá hay arte. Arte es otra virtud. Y cuando dice, feliz el hombre que me oye, estudiando la Torá podemos escuchar. Aquí encontré mi Torá, estaba perdida. Bueno, ¿sí? Feliz el hombre que me oye. Esa es una de las formas de escuchar la sabiduría, estudiando. Una. Otra forma, meditando. Cuando tomo las letras hebreas y medito con ellas. Otra, cuando oro, no voy a decir que orar. No, claro que sí, cuando oro. Otra forma, cuando escucho a mis padres, los honro y cuando escucho su consejo y no lo menosprecio. ¿Qué significa no menospreciarlo? De pronto, por algún motivo, yo puedo decidir que la información que me están dando mis padres no me conviene, puedo decirlo, pero por eso no implica de que yo vaya a deshonrar a mis padres. Simplemente ellos me dan un consejo, yo miro si lo tomo o lo dejo, pero no hay que despreciarlo o ignorar el conocimiento de un adulto, de un anciano. Recordemos que el anciano es una biblioteca andante, un anciano en el recorrido de su vida, por vivir, se ha llenado de sabiduría. No despreciemos a nuestros ancianos. Por eso de vez en cuando vayamos a un ancianato y hablemos con ellos. Si los podemos bañar, bañémonos. Bañémoslos. Si podemos jugar con ellos, juguemos. Pero sobre todo, escuchémoslos. No los menospreciemos. Y recordemos, ante las canas me inclinaré. ¿Y por qué me inclinaré ante las canas? Porque las canas son la sabiduría de la vida.
es el oro con el que el Creador, por haber vivido tantos años y haberme llenado de sabiduría, el Creador me corona de cabellos blancos. Feliz el hombre que me oye velando a mis puertas cada día. Velando. ¿Qué es velar? Ser centinela o guarda por la noche. O sea, el que trasnocha, el que es centinela y guarda, hacer centinela o guardia por la noche. Entonces, aquí lo refuerza. Velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Lo dice 2 veces. ¿Qué es el Shabbat? O sea, ¿qué significa cada vela del Shabbat? Guardar y recordar. Velando, o sea, velando también viene de una vela encendida. Estoy produciendo luz, ¿para qué? Para estudiar, para meditar, para hablar con Dios, para conectarme con el Creador. Velando, haciendo luz, o velando, guardando. Mis puertas. Entonces, ¿qué son puertas? Pues hay muchas puertas. Hay puertas para la libertad. Entonces yo quiero estudiar para ser libre. O velar, o estudiar para ser un buen ingeniero, o un buen científico, o un buen músico, o no sé, de acuerdo con la forma en que yo quiera servir al Creador o quiera servir a la humanidad. ¿Cómo es que dice? Yo no puedo decir que amo a Dios, que no veo, si no amo a mi hermano a quien veo. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios? Amando a las personas, amando a los otros seres humanos. Entonces, si yo quiero amar a Dios, si yo quiero darle algo a Dios, déselo a los pobres o déselos al necesitado. Entonces, esa es la clase del Gmail. Dar, 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 dar. Si yo quiero, hablando del dar, ¿qué es lo más parecido al amor de Dios? Pregunto, ¿qué es lo más parecido al amor de Dios? Voy a decirlo. Lo más parecido el amor de Dios es el amor de un papá por sus hijos, de un padre por sus hijos. ¿Por qué? Porque un papá le da todo a sus hijos sin esperar nada a cambio. Dios nos da a nosotros todo sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él es el supremo dador. De pronto si nos pide algo, dice, hijo mío, dame tu corazón. Pero en sí Él no necesita nada. Cuando Él dice, dame tu corazón, es para alegrarnos a nosotros. Y Él se alegra dándonos a nosotros. Velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Entonces, pues hay una puerta para entrar a mi casa. Hay una puerta para entrar a la habitación. Los ojos, bueno, son las ventanas de mi cuerpo. Y la boca es una puerta en la que yo puedo sacar cosas buenas o sacar cosas malas. Pero debo velar por decir cosas buenas. Por mis oídos escuchar
cosas buenas o escuchar cosas malas. Otra cosa, guardando. Velar y guardar. ¿Qué es guardando? Guardar pues puede significar echar al bolsillo. O guardar puede decir meter en mi cabeza. Pero guardar viene también de la palabra guardia. O sea, velar significa guardar y guardar significa vigilar, pero guardar significa ser guardia, ser protector, ser un vigilante, un vigía, un centinela. Centinela. Entonces el centinela ora por sus amigos, ora aún por la gente que no conoce, orar por los estudiantes. Porque el que me hallare, hallará la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Debo buscarlo en la sabiduría y buscarlo en los dones que Dios me dio. Recordemos que pues mirándolo como lo estoy contextualizando, pues la sabiduría es la que dirige todos los otros ángeles, desde el contexto de que es el príncipe, o es el principado, el principal. Entonces, si yo tengo sabiduría, pero tengo otras virtudes, porque todos tenemos muchas virtudes a nuestro servicio, muchos dones, con sabiduría voy a saber a manejar mi ser, mi cuerpo, mis actos, mis movimientos, mis jugadas, mis actividades. Y alcanzará el favor de Hashem. Entonces, ¿el favor de Hashem qué es? Pues proveernos de sus nombres. Entonces, proveernos de fortaleza, proveernos de sabiduría, proveernos de seguridad, proveernos de bienestar, proveernos de confort, proveernos de muchas cosas, proveernos de alimento físico y espiritual. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Bueno, no sé si requiere explicación. O sea, el que deshonra el conocimiento. Hay gente que tiene virtudes muy buenas, muy grandes y no les gusta. Entonces, por ejemplo, sí, lo que yo decía, hay gente que coge su luz y la deja debajo de la almohada, debajo de su cama y la esconde. Entonces se defrauda a sí misma, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, el que odia el conocimiento, el que odia la inteligencia, el que odia el juicio. Y cuando hablo de juicio hay veces que a uno le toca ejercer el juicio. Ojalá que no me toque ejecutar el juicio, pero si me toca que sea muy ético. Pero no juzguemos a nuestros semejantes. ¿Qué pasa con el juicio? Cuando yo juzgo a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis amigos, a mis enemigos, cuando yo juzgo, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy mejor que ellos. ¿Y qué significa eso? Que el ticuno, la corrección que tienen que ejercer ellos, se me traslada a mí. Y yo les quito esa responsabilidad a esa persona de hacer esa corrección. Y me toca a mí ejercer la corrección. Por eso pues hay que tener cuidado de no juzgar, de criticar a las personas que están sobre uno y aún a las que están debajo de uno. Y que antes por el contrario, uno debe darles motivaciones a las personas para que logren salir de las situaciones difíciles, de pronto de sus malas actitudes o lo que sea. Es mejor sumarle y no regañarlos o castigarlos, porque uno se hace
responsable o se echa la culpa del otro. Y lo otro es que también hay que tener cuidado de que si uno ve que está pasando algo malo y si uno se queda callado, pues también está haciendo mal. Entonces hay que tener, oiga, cuidadito, Joralito, de tal, porque eso que está haciendo puede indisponer, traer indisposición al grupo o puede estar afectando a otras personas. Pero quedarse callado por algo malo que uno vio también está mal. Entonces por eso digo, cuidado con el juicio que me toca ejercer. Mejor ser sabio, mejor con sabiduría aplicar cualquier otra virtud, pero con sabiduría, con prudencia. Bueno, esta es la enseñanza que quería traer hoy. Mi intención era demorarme un poquito, pero fue demasiado largo. Fue una enseñanza muy larga, hora y 15 minutos. Pero bueno, le llegará el mensaje al que le tenga que llegar. No soy llave para todas las puertas y yo sé que no para todo el mundo pues voy a hacer el canal para llegar al creador, pero habrá quienes que sí van a llegar a través del mensaje que le di, que acabo de dar. Pero pues que llegue el que tenga que llegar y es para bien. Y el que no resuene con lo que dije hoy, tampoco está mal. Todo es para bien y es perfecto. Y pues esta enseñanza me la está hablando el creador a mí y la estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias y que tengan un feliz transcurso de semana y, y bueno, que todo lo que hagan sea para beneficios de todos. Em, que tengan ustedes sabiduría, que tengan entendimiento. Shalom.